Buenas, mi nombre es Ariadna Briceño en la materia de Redacción 1, Comunicación Social, primero B. Yo voy a hablar de las formas simples y compuestas. La forma simple es cuando se forma una sola palabra, por ejemplo, podían, saltaron, dijo. También se pueden conjugar de tres modos. Modo indicativo es cuando se expresa una acción que el hablante lo puede considerar como hecho o realidad. Modo subjuntivo implica una acción que no es del todo hecho, sino que puede ser algo derivado, no del todo. Modo imperativo solo se puede utilizar con la segunda persona del singular o plural. También se pueden conjugar de las siguientes personas o números: singular, primera persona del singular yo, segunda persona del singular tú, tercera persona del singular él, ella, primera persona del plural nosotros, segunda persona del plural ustedes, vosotros, vosotras, tercera persona del plural ellos, ellas. Forma compuesta es cuando se forman dos palabras, por ejemplo, habían salido, han comido, hubieran comido. Las formas verbales se construyen con el verbo haber y el participio terminado en ido, ado, to, cho, so. Gracias por escucharme. Muy buenas, yo soy Carlos Carros y les voy a hablar sobre la voz activa y pasiva del verbo. Primero, ¿qué es la voz activa? Bueno, este se usa en la gramática y está vinculada en la forma de conjugar los verbos. Por ende, la voz activa es la que utiliza un sujeto agente para que realice la acción del verbo, como por ejemplo, Pedro come pan. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, su estructura es de la siguiente manera. Está el sujeto, el verbo y el complemento. Una de las características, como ya bien mencioné antes, es que el sujeto propio es el que realiza la acción del verbo. Ahora vamos con la voz pasiva. La voz pasiva, al contrario de la voz activa, es la que utiliza un sujeto paciente, es decir, un sujeto por el cual recae pasivamente la acción ejecutada del verbo, como puede ser los alumnos son felicitados por el profesor. ¿Cómo identificarlo? Bueno, de la siguiente manera su estructura. Está el sujeto, el verbo en participio más un auxiliar, la preposición y el complemento. Una de las características que tiene la voz pasiva es que en la oración activa se cambia el verbo a participio. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Soy Carolina Núñez, estudiante de Redacción 1, Sesión B, primer semestre de Comunicación Social. Las formas no personales del verbo son llamadas así por no tener una forma que indique su persona, número, modo o tiempo. Estas formas no pertenecen a la conjugación verbal, aunque tienen un aspecto como el gerundio, que es imperfecto, y el participio, que es perfecto. Pero el infinitivo no posee un aspecto determinado. El infinitivo es una forma no personal del verbo, es decir, que el verbo no está conjugado para concordar con sujeto alguno dentro de una oración. El infinitivo no tiene información gramatical o contextual, solo se limita a ofrecer un sentido de significado del verbo. El infinitivo se caracteriza por siempre terminar en ar, er o ir. Esta es la forma de identificarlos y también se identifican por su rol dentro de la oración, apareciendo de distintas maneras. Como cuando hace las veces de sujeto, usualmente acompañado de un artículo. Un ejemplo, decir adiós es difícil. Cuando hace las veces de un objeto directo, acompañado de otro verbo. Quiero quedarme hoy en casa. Cuando hace las veces de un atributo, seguido de un verbo copulativo. Crecer es vivir a tu manera. Y cuando es voz imperativa, utilizado para dar una instrucción, a correr. Algunos ejemplos del infinitivo. Los terminados en ar, viajar, soñar, hablar. Los terminados en er, comer, correr, tener. Y los terminados en ir, vivir, escribir, decir. También el infinitivo puede usarse de dos formas. La simple, amar, beber, partir. Y la compuesta, con un auxiliar después de un participio, haber amado, haber bebido, haber partido. Gracias. Mi nombre es Marco Maestre y el día de hoy les voy a hablar acerca del gerundio. El gerundio es una de las formas no finitas del verbo, es decir, una forma verbal que no se define por rasgos tales como el tiempo, el modo, el número o una persona. Su definición más concreta puede variar de una lengua a otra. En el castellano se suele definir como la forma verbal no finita que
que tiene características comparables a un adverbio. En general, el gerundio puede adoptar dos formas: la forma simple, como por ejemplo comiendo, y la forma compuesta. Esta es construida mediante el uso del verbo auxiliar haber, como por ejemplo habiendo comido. Existen dos modalidades para la construcción del gerundio. En función de la conjugación a la que pertenece el verbo, los verbos de primera conjugación, que son los que son terminados en ar, se forman con la terminación o desinencia ando, mientras que los de segunda y tercera conjugación, que son los verbos que terminan en er e ir, lo hacen con yendo. Los gerundios con modificación ortográfica no deben realmente considerarse una irregularidad. Únicamente seguimos la regla ortográfica del español, según la cual, en caso de un triptongo formado por vocal más iátona más vocal, la i se cambia por y, como por ejemplo, en la palabra leer, la conocemos como leyendo. Los gerundios en acciones subordinadas pueden ser temporales, donde una acción se subordina temporalmente con la principal. Esta acción subordinada puede ser previa, simultánea o inmediatamente anterior. Pueden ser condicionales, donde el gerundio sustituye a la conjugación condicional sí junto al verbo en forma personal. Pueden ser causal, donde se explica el por qué. La acción del gerundio funciona aquí como un complemento circunstancial de causa. Pueden ser concesivos, donde la segunda acción se subordina de manera concesiva a la principal. Y puede ser modal, donde la segunda acción equivale a un complemento circunstancial de modo, como. Y para terminar, podemos conocer que los gerundios también se utilizan en perífrasis verbales de gerundios y también se utilizan como conclusiones. Buenas, mi nombre es Manuel Gasol y yo vengo a hablarles sobre el verbo en participio. Definición. Los verbos en participio son verbos no personales que por lo general no se conjugan en tiempos verbales y estos tienen como función la misma que el adjetivo calificativo. Como podemos ver en este ejemplo, Juan quedó satisfecho con la cena de anoche. Como características tenemos que los verbos en participio son invariables, aunque hay que tener ojo con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Si el verbo en participio está cumpliendo con la misma función del adjetivo calificativo, este tiene que seguir las reglas del adjetivo. ¿Cómo es eso? Debe cambiar por género, su número, para complementar así mejor con el sustantivo. Como podemos ver en estos ejemplos, mi abuelo estaba deprimido, mi abuela estaba deprimida. Tenemos dos tipos de verbos en participio: los regulares, que terminan en ado, ido, como por ejemplo despedido. Tenemos los irregulares, que son los que terminan en cha, cho, ta, to, como despertó. Tenemos ejemplos. Ahora vienen ejemplos de verbos en participio: abierto, despertó, despedido, deprimido, entre otros. Hola, soy Ariana Carrasco y les voy a hablar sobre los verbos impersonales. Los verbos impersonales, como su nombre lo indica, son todos aquellos verbos que no tienen persona, es decir, que no se incorporan a ningún pronombre personal. Por lo tanto, no tienen sujeto. Esto se divide en 4 categorías. La primera es verbos terciopersonales. Los verbos terciopersonales son aquellos verbos que se refieren a un suceso y no a una persona. En algunos casos puede llegar a tener sujeto y se conjuga en la tercera persona del singular o del plural, como por ejemplo sucedió hace mucho tiempo. Hay verbos impersonales que pueden llegar también a ser verbos personales dependiendo de cómo se utilicen, como por ejemplo puede ser verdad. El verbo puede es un verbo impersonal, pero al ser utilizado de esta manera, yo puedo hacerlo, se convierte en un verbo personal debido a que está conjugado en la primera persona del singular. La segunda categoría son verbos impersonales con C. Los verbos impersonales con C se utiliza cuando se desconoce al sujeto o sencillamente no se le quiere dar importancia al sujeto que realiza la acción. El C se le agrega a los verbos transitivos, intransitivos o copulativos para convertirlos en verbos impersonales, como por ejemplo, se dice que en esa casa no vive nadie.
La tercera categoría son verbos unipersonales. Los verbos unipersonales solamente pueden ser conjugados en la tercera persona del singular y también carecen de sujeto. Estos también son llamados verbos de la naturaleza porque generalmente son utilizados para nombrar fenómenos atmosféricos, como por ejemplo, llovió toda la noche. Por último tenemos los verbos de impersonalidad gramatical. Estos son utilizados cuando el sujeto es tácito y solamente puede ser conjugado en la tercera persona del singular. Los verbos ser, estar, haber y hacer son verbos impersonales en algunos casos, porque tienen impersonalidad gramatical. Como por ejemplo, hay mucha gente, está lloviendo, entre otros casos.